La red Al Día Noticias, información y análisis con profundidad. Origina desde Bogotá, capital de la República de Colombia, para el mundo. Al Día Noticias con johndidier.com. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. ¿Qué tal, amables oyentes de Al Día Noticias? Les saludamos a través de emisora.5, 1490 del AM. En este 20 de julio, cuando se posesiona el nuevo Congreso de la República, estamos a esta hora en comunicación con David Cancino. Él es un politólogo, analista político del país, y con él vamos a analizar en qué condiciones se asume el nuevo Congreso de la República que estará acompañando el gobierno de Gustavo Petro. Hay que decir que David Cancino es caleño, ¿no, David? Bienvenido. John, muchísimas gracias, buenos días y un saludo para todos quienes nos escuchan. ¿Es caleño? No, señor, yo soy bogotano, muy rolo. Eso sí iba a decir, bogotano, no sé por qué me pareció que era caleño. Entonces, hay que decir que es empresario en el sector de la tecnología, es analista político, actualmente está adelantando una maestría en economía y en ciencias políticas en la SAD Argentina, de manera virtual, adelanta estos estudios, ¿correcto? Sí, señor, así es. Bueno, ¿ha participado en alguna vez haciendo política? ¿Ha hecho política alguna vez o solo analista? John, sí, desde hace más o menos 10, 12 años soy militante del Partido Liberal. Tuve la oportunidad de participar en unas consultas internas hace ya varios años para aspirar a los edilatos en la ciudad, y en el 2019 estuve como candidato al Consejo de la Ciudad y posteriormente como candidato a la alcaldía local de Suba. Muy bien. Alcaldía local de Suba. Bueno, entonces sí le gusta la política. Para ser analista, ¿se puede ser neutral, se puede ser independiente o eso es muy difícil? Yo creo que es algo difícil, es algo complicado, y mucho más ahora inclusive que se ve mucho en el periodismo, que pues digamos es de cierta manera algo natural que sea o exista algún tipo de filiación o de simpatía. Y en el oficio uno nunca deja de lado por completo pues sus gustos, sus preferencias y por supuesto sus posturas. Pero yo no creo que eso sea necesariamente contradictorio o vaya en contravía de decir la verdad o poder ser honesto y franco. Y eso parte en un primer momento en poder decirlo y decir, bueno, yo tengo una afiliación, una simpatía o una afinidad con un programa o con unas ideas en concreto. Bueno, correcto. Bueno, pues entremos en materia. David Cancino, ¿en qué condiciones cree usted asume hoy el nuevo Congreso de la República, donde por primera vez hay una participación tan fuerte de la izquierda en Colombia, en el Congreso de la República? Cada vez habían venido tomando más fuerza, ahora tienen mayorías en el Congreso. Fue contundente el golpe de autoridad que dio la izquierda, eh, sacando la bancada más grande para este Congreso, y ahora pues también hay que sumarle ahí, usted ya no lo va a analizar, las movidas políticas donde logran conformar mayorías para darle gobernabilidad a lo que será el periodo presidencial, por lo menos inicialmente, del gobierno Petro. Sí, sí, John, yo creo que no es un buen ambiente para la democracia. La democracia en su espíritu más sencillo, pues significa pluralidad, diferencia, que por supuesto refleja lo que sucede en un país de 50 millones de colombianos, en el que el 50% de aquellos que salimos a votar no estuvimos de acuerdo con el programa de Gustavo Petro, y que en el Congreso de la República no vamos a estar representados en esas instancias. Y eso es muy preocupante, porque lo que se espera entonces es que exista una especie de monólogo político dentro del Congreso, en el que la contradicción, la opinión que sea diferente a la del gobierno va a ser muy escasa,
Y eso es preocupante porque entonces es de esperarse que la agenda de Gustavo Petro, pues en el Congreso al menos se vuelva en solamente un tema de trámites, y que no haya mayor ejercicio de reflexión o de oposición al Congreso. Eso diría yo, digamos que como alto nivel, cuál sería el escenario que nos espera. Y Co- en segundo, si usted me lo permite, No, pues sí, bien pueda. tiene que ver con la manera como se logran esas mayorías. Gustavo Petro se hizo elegir convenciendo a millones de colombianos que era el cambio y la transformación. Y eso no es cierto. Y es una discusión que deberíamos tener desde el principio para que sepamos qué es lo que nos va a tocar en esos próximos 4 años. Lo que ellos han querido mostrar como una especie de acuerdo nacional, de diálogo, de pacto, lo que tiene por detrás es sencillamente una serie de compraventas de conciencias, donde la moneda de cambio es la burocracia y los puestos, y que desafortunadamente eso no tiene nada diferente a lo que hemos visto en el país por décadas. Álvaro Uribe, para irnos nomás al principios de este siglo, pues también tuvo una mayoría aplastante, también la tuvo Juan Manuel Santos, y de cierta manera Iván Duque logró consolidar pues unos apoyos bastante importantes en el Congreso. Entonces yo creo que con esos dos ítems, con esos dos contextos, es como vamos a iniciar al menos desde este 20 de julio, y quién sabe por cuánto tiempo en estos 4 años lo que va a suceder en el Congreso de la República. ¿Y no es cambio acabar con las EPS? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que el país nunca va a lograr vislumbrar, ojalá si no se da esa reforma, que la discusión nunca en el país ha sido si queremos o no deseamos la transformación o el cambio. No hay ni un solo colombiano que tenga una aspiración de mejorar, de prosperar, de salir adelante. Lo que sucede es que la naturaleza de ese cambio puede llevarnos perfectamente a estar peor de lo que estamos, o una propuesta política también, hay que decirlo, nos puede llevar a mejorar nuestras condiciones materiales. En ese sentido, el cambio de las EPS y de todo el modelo, que por supuesto que tiene o exige la necesidad de cambios y de transformaciones, pero que funciona de manera, digamos que relativamente muy bien y que es reconocido a nivel mundial. Y en ese sentido es un cambio que a Colombia no le sirve. Pero es que usted dice que Gustavo Petro no es cambio, sino que es más de lo mismo, lo que siempre ha tenido Colombia. ¿Qué es más de lo mismo? Politiquería, clientelismo, mermelada, lentejas, pero de todas maneras eso más de lo mismo viene con una serie de transformaciones sociales, estas rentas o subsidios que se le quiere dar a la gente, la universidad gratuita para todo el mundo, todo lo que ha ofrecido él en su programa, que además requiere de una reforma tributaria para poderlo financiar. ¿Eso no es cambio, invertir más en lo social? Yo se lo pongo de esta manera, Johnny, estimados oyentes. El cambio fue en las formas, el cambio fue en la estética, pero de fondo es el mismo modelo que hemos venido desarrollando por mucho tiempo en Colombia. Y quiero hacer aquí, digamos, o explicarlo mejor aún con datos. El gobierno de Iván Duque, que se caricaturizó en esta última campaña como un gobierno de ultraderecha, fascista, uribista, etcétera, 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 fue el gobierno que aumentó el salario mínimo en su monto más alto en la historia del país. Fue el gobierno que llevó a cabo la propuesta de universidad gratuita para la gran mayoría de los colombianos. El gobierno de Iván Duque pasó una reforma tributaria de 14 billones de pesos, en el que se iba a afectar las clases medias, las clases populares y en algún sentido los que más tienen en el país. Y ese modelo es el que existe. Iván Duque también entregó puestos, también se dio burocracia para sus amigos políticos. La gran diferencia con Gustavo Petro no es el cambio de modelo, es exactamente el mismo modelo, pero si me permite la expresión, con el acelerador a fondo. Entonces, si veníamos pagando impuestos para sostener una clase política privilegiada, una casta política privilegiada, ahora vamos a pagar 4 o 5 veces más en términos, digamos, del monto de la reforma tributaria. La reforma tributaria de Gustavo Petro es de 50 billones.
casi 5 veces de lo que propuso de lo que propuso Iván Duque. ¿Tiene mayorías en el Congreso como las tuvo Iván Duque? También. Con la moneda de cambio, ¿cuál? Pues, puestos y burocracia. Y el aumento de subsidios, el aumento del ingreso solidario, que ya lo había hecho Iván Duque, que significa sencillamente más gasto público, Gustavo Petro lo va a hacer igual, solamente que pues sencillamente lo va a incrementar de manera mucho más importante. Entonces yo creo que en lo esencial el modelo económico no cambia, en lo esencial el modelo de relacionamiento político no cambia. Y lo que vamos a ver es un acelerador de estas muy malas ideas de lo que ha sido el statu quo, pero digamos que ahora visto desde con otra latonería y pintura, si me permite, del lado de Gustavo Petro. Sí, bueno, pero es que la reforma tributaria que tumbó a Carrasquilla era de 25 billones de pesos y la de Petro es de 50. O sea, no son 4 veces más ni 5, sino el doble. Son 14 billones lo que finalmente terminó el recorte de esa reforma que finalmente se fue cayendo. Y hay que decir también que esa reforma de 50 billones que usted enuncia ha sido, digamos que en el escenario más benevolente de parte de lo que ha dicho José Antonio Campo, futuro ministro de Hacienda, y Gustavo Petro, pero que en algún momento llegó inclusive a considerarse hasta 75 billones. Entonces ahí lo que hay que ver de fondo es que, pues en últimas, es más gasto público, es meterle más la mano al bolsillo de parte de los políticos a los colombianos. Correcto, más gasto público. Bueno, pero es importante tener mayorías para poder sacar adelante las reformas que se quieren hacer. A veces aquí se está aplicando de pronto el fin justifica los medios. Yo necesito unas reformas, yo necesito que no haya fracking en Colombia, no más explotación de petróleo, quiero hacerle un cambio sustancial al modelo de salud en Colombia. Puede ser que se acaben las EPS, puede ser que al final se logre conciliar, pero al final la idea que ellos vendieron era acabar con las EPS, eliminar esa intermediación que hacen las EPS entre el pago que hace el usuario y el servicio que presta la IPS. De manera que para poder sacar adelante todas esas reformas necesito mayorías. Está mal en que todos estos partidos políticos que antes criticaron a Petro como el Partido Conservador, Partido de la U, incluso Cambio Radical no ha tomado una posición radical en ese sentido. Parece que podría ser independiente para poder apoyar algunas cosas porque han venido conversaciones con Germán Vargas Lleras. Eh, todos los partidos políticos, excepto el Centro Democrático, incluido el Partido Liberal de que usted alguna vez hizo parte o aspiró, pues ya hacen parte de la bancada de gobierno. ¿Está mal en que todos quieran tirar para el mismo lado? Bueno, mire, yo se lo quisiera explicar con una frase que yo recuerdo mucho de Luis Carlos Galán, es decir, no hago referencia a cualquier personaje. Y él decía, o diferenciaba mejor, entre un cargo de representación política y clientelismo y burocracia. El cargo de representación política es cuando usted llega al gobierno y, por supuesto, como no puede gobernar solo, invita a unos partidos políticos a una agenda programática en el cual ellos tienen algún interés y tienen, digamos, la posibilidad de acceder a esos puestos en el que potencian liderazgos, en el que implementan alguna serie de reformas. Esos son los cargos de representación política. En ese sentido, no creo que haya ningún inconveniente porque esa es la naturaleza noble y, digamos, no perjudicial de cuando se habla de coaliciones, de gobierno Y o de... construyamos juntos. Correcto, exacto. La otra forma de ver el asunto, es cuando ya hablamos de burocracia en el que el puesto se vuelve un fin y no se vuelve un fin en sí mismo, y en el que no prima esa agenda de transformación y de cambio, sino sencillamente la repartija de puestos y ubicar, por ejemplo, a los familiares. Y entonces usted se encuentra como la esposa de Ernesto Gómez, exsecretario de gobierno, estaba lista para, digamos, entrar en la lista de escogibles de la Contraloría de la República, porque la hermana de Armando Benedetti suena para la Cancillería
sonó en su momento para la Cancillería en el país. ¿Por qué una persona como Roy Barreras es presidente del Senado el primer año? Porque es una persona que tiene una habilidad bastante profusa en lo que significa dialogar con los politiqueros del país y que se vio además en los respaldos electorales durante la campaña. Entonces, el inconveniente es que los partidos políticos y el discurso del gobierno ha querido, convencernos que lo que hay ahí es representación política y una agenda de cambio y de transformación, pero que atiende sencillamente a otro tipo, pues, de incentivos que fueron los segundos que enuncié. Bueno, pero entonces, en su opinión, ¿había algún candidato que de verdad representara el cambio para Colombia o no se puede hacer, o nadie puede hacer política diferente? Se puede, John. La política es un oficio muy noble. La política es un oficio tan noble como el del maestro, como el del juez, como el del periodista. Pero desafortunadamente el sistema como está planteado genera una serie de incentivos para que la vocación sea lo que menos pese y lo que más tenga relevancia sea el bolsillo o el interés personal. Pero eso no descarta de ninguna manera que en algún momento podamos tener una mejor representación política, pero que además nos haga una invitación a reflexionar sobre lo que sucede dentro del Estado. Y es que no podemos seguir repitiendo el mismo error de seguir confiándole nuestros recursos a los políticos, indistintamente de su ideología política o de su discurso. Y que por ahí podría ser un poco más sabio, un poco más maduro de parte de nosotros como ciudadanos, reducirles un poco el poder que tienen estos personajes y evitarnos estas confrontaciones y estas angustias que vive el país cada 4 años que parece que estuviésemos al borde del abismo, ¿no? ¿Y cómo sería eso entonces? John, lo que nosotros hemos propuesto, porque es que mire usted que ¿Quiénes somos hasta nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? nosotros somos cualquier colombiano, porque al no haber ningún tipo de representación política en el Congreso, nos toca a nosotros los ciudadanos ver qué hacemos para visualizar este tipo de problemáticas. Si usted se sienta a buscar en la lista de congresistas electos que se van a posesionar, que se posesionan el día de hoy, va a ser difícil que un solo congresista le hable de lo que yo le estoy diciendo y le admita lo que yo le estoy diciendo. Yo soy un ciudadano, digamos que no tengo por ahora ninguna participación en política, quizás en un futuro. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, uno, pilas que por meses nos estuvieron vendiendo el cuento, que teníamos que estar enfrentados, que unos eran enemigos de otros, que estos personajes sencillamente prácticamente se acaban públicamente, ética y moralmente, y que apenas 2 semanas después de quedar electo Gustavo Petro, se tomaron café, tinto, whisky en Bogotá, en Cali, en Florencia, Italia, y todos terminaron como amigos. Entonces, la primera invitación que hacemos es, ojo, pilas que los políticos, indistintamente de su afinidad, de su partido, son personas que tienen intereses y que primero piensan en ellos antes que en los colombianos. Y lo segundo, como eso es cierto, pues deberíamos estar todos de acuerdo en que deberíamos reducirle entonces el poder a esos personajes, darles en el órgano que más les duele, que es el bolsillo, reducirles sus privilegios, reducirles su capacidad de acción sobre nuestra vida e inclusive sobre nuestra tranquilidad. Y yo creo que con esas dos primeras ideas que comencemos en Colombia a promover, el día de mañana podemos tener una política de mejor calidad, un Estado mucho más eficiente y demás. Es que dicen que tienen que tener buen salario para que llegar a esos cargos sea atractivo, porque si no si roban con los salarios que tienen, ahora si les bajan el salario van a robar más. John, yo uso una frase que me parece muy acertada, y es, si los personajes roban tanto, ¿cierto? Y hay que subirle los salarios para que roben menos, pues entonces estamos ante una banda de ladrones sin precedentes,
y la única salida que tendríamos sería aumentarles más el presupuesto hasta que se sacien. Y lo que ha demostrado la clase política colombiana es que no tiene capacidad de saciarse. No respetan ni siquiera los recursos más sagrados del gran proyecto nacional que debería ser la paz, ni eso respetan estos personajes. Pero también por una segunda razón, porque la política tiene que ser vista como un oficio en el cual se presta un servicio a la sociedad y en el que las personas que viven de lo público tienen incentivos que son perversos para poder saciar su bolsillo. Entonces, yo personalmente, digamos que es mi caso, yo escogí primero el camino de generar una prosperidad para mi hogar que no dependa del bolsillo de un salario público, para que el día de mañana no tenga ese tipo de tentaciones y, por supuesto, tener un proyecto de vida alineado con la política. Ah, pero entonces al país le hubiera ido bien con Rodolfo Hernández, porque ese es el caso de él, que él no dependía del salario público, sino que incluso anunció que lo iba a donar. El problema con Rodolfo es que su talante y, digamos, su genio que demostró en campaña se diluyó de un día para otro después de la elección de Gustavo Petro. Y tanto es así que llevamos casi un mes de hecho, desde que fue escogido el presidente de la República, y no ha tenido una sola editorial, una sola entrevista en el cual haga alguna crítica o haga alguna actividad de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Entonces, aparte de parecer, tiene que ser, decían, con la mujer del César en Roma. Entonces, y en eso los colombianos también tenemos que ser muy francos y es que el discurso importa, el discurso es relevante, lo que se dice, pero eso tiene que estar respaldado por los hechos. Y hoy por hoy usted vio, John, que inclusive Álvaro Uribe, que fue, digamos, el gran sirirí de los últimos 2 años, el gran proyecto a derrotar del antiuribismo, pues fue uno de los primeros que no tuvo problema en sentarse a sonreír y a tomar tinto con Gustavo Petro. No lo va a hacer Rodolfo Hernández. Pero Entonces, eso no está bien de que Uribe y Petro se sienten para que dejen esa guerra que han llevado a una polarización de odios, el fraccionamiento de las familias, de los amigos por cuenta de Petro Uribe, pues ha sido impresionante en nuestro país. No está bien que además se confirme su teoría de que ellos al final pues tienen como los mismos intereses y que de pronto ahí cada uno tiene interés. Gustavo Petro tiene el interés de que aquí no me vengan a hacer ruido y me dejan gobernar. Y Álvaro Uribe, pues ya déjenme de investigar tanto y déjenme quieto, porque es que también la línea de izquierda en Colombia políticamente graduó a Uribe ya de delincuente. correcto. Sí, John, mire, yo creo que nosotros hemos perdido, digamos que el sentido de los matices cuando hablamos en política. La cordialidad, la caballerosidad en política, que muy bien usted lo dice, es sentarse a hablar y a dialogar con quien piensa diferente. No debe ir en contravía de decir verdades y, digamos, opinar en contra o llevar la contraria a un gobierno. Y lo que hemos visto en el caso concreto de Álvaro Uribe y de Rodolfo Hernández es que lo único que han mostrado es precisamente esa cordialidad y han mostrado esa caballerosidad, pero no han levantado su voz todavía con los problemas de fondo que va a vivir el país, como la reforma tributaria de 50 billones de ¿Será pesos. que están esperando que se tomen oficialmente las primeras medidas? Pues puede ser, puede ser. Yo deseo que así sea y que en ese sentido ellos puedan levantar su voz. Sin embargo, nosotros hemos escogido el camino desde el minuto cero, desde el minuto uno, empezar a levantar y a levantar nuestras voces y a opinar sobre lo que consideramos que no está bien, porque no hay tiempo que perder. En estos momentos en el que Colombia y en mucho sentido el sector político es un monólogo, es cuando más hay que salir a decir estas cosas, a opinar sobre esto, porque hace falta para eludir ese monólogo político. Pues qué interesante este análisis que nos ha entregado hoy David Cancino, bogotano, 31 años, empresario en el sector de la tecnología, interesado en la política y también hay que decir que es administrador de negocios internacionales y actualmente adelanta una maestría en Economía y Ciencias Políticas
en SAD Argentina. Pues lo seguiremos consultando aquí en los micrófonos de Al Día Noticias. David, muy amable, gracias por acompañarnos en esta emisión de Al Día Noticias en este día a través de Emisora.5. Que pase muy buen día y esperemos a ver, lo seguiremos consultando para ver si tiene usted razón en el sentido de que el pacto histórico y Gustavo Petro es más de lo mismo y que no es cierto que sea el cambio que Colombia necesita. John, muchísimas gracias. Yo por acá feliz de poder compartir con ustedes. Le envío un saludo a todo su equipo de trabajo y a quienes nos escuchan. Y en una próxima oportunidad será entonces. Muchas gracias. Muy bien. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.